Ya estamos aquí de regreso, amigos radioescuchas, en su programa Punto por Punto, que es el análisis de cada una de esas notas que se suscitaron en la semana y que sin duda traen consigo una repercusión directa o indirectamente en nuestra comunidad hispanoparlante. Y bueno, pues aparte de mencionarle la nota más importante para los más de 13 millones que residen en este país con un estatus de indocumentado, los últimos comentarios de Barack Obama, donde dice que promete pronto un anuncio sobre migración, pero no da fechas. Exactamente la misma oratoria, la misma demagogia que utilizó en su primer mandato, cuando le dijo a todos y a cada uno de los latinos, o a todos y cada uno de aquellos inmigrantes con estatus de indocumentados, que si él llegase a ocupar la Casa Blanca, a los primeros 100 días de gobierno, en su escritorio habría una reforma migratoria. Ya han pasado años y Barack Obama se ha convertido, para la comunidad emigrante, el peor de los peores presidentes en actitudes de deportación. A través de un programa nefasto llamado Comunidades Seguras, ha superado la cifra de más de 2 millones. Algo así parecido a aquel programa llamado Wet Bat o Espaldas Mojadas de 1954. Pero esta es la realidad que vive el pueblo hispano, la sociedad hispana, que somos un país inmerso en otro. Somos la segunda población más importante, hablando demográficamente, después de México, y sin embargo no tenemos un liderazgo, no tenemos una agenda que nos permita sopesar la grandeza que somos en este país. Y con la misma réplica sucede en México, porque a pesar de ser más de 118 millones de mexicanos, permitimos que no más de 200 individuos con una proliferación de empresas controlen la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. La tierra azteca, una tierra en abundancia de riquezas, pero con los pésimos administradores. Hace unas horas me enviaron un mensaje muy interesante de una persona que realmente me llamó muchísimo la atención el escrito que él como mexicano haría réplica al segundo informe de gobierno. Su nombre es José Luis Elías García. Él es editorialista independiente, nativo de Culiacán, Sinaloa, residente desde hace ya 1 año y medio en Nogales, Sonora, y dice que aunque perteneció al Partido Acción Nacional, fue expulsado en Ciudad Juárez en 1992, donde vivió por 22 años. Y todo ello porque señaló el incumplimiento de esas promesas que hicieron en la campaña de Francisco Barrio Terrazas. Hoy está con nosotros, vía telefónica, desde un rincón de México, este gran personaje que va a compartir con todos ustedes lo que le diría al presidente Enrique Peña Nieto si él tuviese la posibilidad de hacer una réplica a su segundo informe. Señor José Luis Elías García, un placer saludarlo. Esto es Radio Latina 5.0 que transmitimos en el norte de Illinois y sur de Wisconsin. ¿Cómo está usted? Buen día, amigo Raúl. Es un gran honor el que me confiere al hacerme esta entrevista. Se lo agradezco en el alma. No, señor, es un gran honor entrevistar a un tremendo mexicano que asume y acepta lo que ha pasado en México, una especie de convulsión, don José Luis, porque a pesar número de estragos, ultrajos, imposiciones, manipulación, asesinatos, inseguridad, impunidad, corrupción, yo no puedo creer todavía que a pesar de ser la mayoría, nosotros los mexicanos, don José Luis, no más de 200 personajes con una extensión de diferentes empresas asuman la vida cotidiana de los mexicanos. Y hablo del México que nos proyectó Enrique Peña Nieto en el segundo informe, el México futurista, don José Luis, pero que solamente beneficia a los grandes corporativos. La última nota publicada, por sin embargo, resúltese que el individuo que va a coordinar la construcción de esta infraestructura que va a marcar la pauta y el registro histórico porque Enrique Peña Nieto la propuso, pues resulta que es el yerno de Carlos Slim. Sorprendente, ¿no? Pero a la vez real, cotidiano en la vida de los mexicanos, ¿no lo cree? Así es, amigo Raúl. Es producto precisamente de la corrupción oficial mexicana y más que nada de la apatía, la negligencia y la falta de pantalones de millones de mexicanos que sumisamente aceptan lo que estos sátrapas disponen. Que para mí va a ser como si estuviésemos tomándonos un café, ya sea aquella región de Sonora o usted estuviera aquí con nosotros. Vamos a dialogar de la manera más pasiva, pero más objetiva, que para los mexicanos que residen en esta región tengan otra interpretación de la realidad de México. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, señor. Déjeme hacerle una pregunta a partir de ello.
Don José Luis, cuando yo leí su escrito, que me pareció muy bueno y que encuentro en él tantas similitudes con su servidor por las críticas que hago día a día a cada una de estas acciones de corrupción, justificaba que en lugar de que fuese el candidato Enrique Peña Nieto, por cada uno de los actos de corrupción que se suscitaron en el mismo Estado de México que él dirigió como gobernador, pues más que candidato y después presidente, pues debería estar en prisión, porque tanto encubrimiento a los Montiel, tanto encubrimiento a tantas acciones de corrupción y de impunidad, pues resúltese que es el presidente de México, don José Luis. ¿No le parece absurdo para empezar desde ahí nuestro diálogo? Bastante absurdo, amigo. Desgraciadamente el hambre y el fanatismo a ultranza de muchos mexicanos fueron convencidos para que por unos 500 pesos, una torta, una soda, accedieran a votar por él. No obstante, los señalamientos tan pronunciados que se le hicieron de su actuación como gobernador del Estado de México, los delitos en que incurrió, un sinfín de cosas. Es absurdo, pero también hay que aclarar que tuvo un gran apoyo con el Tigrillo Azcárraga Gallín, propietario de uno de los monopolios televisivos en México, Televisa, y desde luego de la rata de dos patas, Carlos Salinas de Gortari. Y sabe que me permitió remontarme a un pequeño dato. La crítica que vamos a hacer, don José Luis y su servidor, no es exclusivamente a un partido en específico, sino a esta cúpula de poder que no es otra cosa que la putrefacción en su máxima expresión. Y hablando de un personaje que usted menciona en su escrito, tengo que resaltarlo porque me da asco la actitud de los mismos partidos políticos. Me refiero a Manuel Bartlett Díaz. Don José Luis nos hace una mención muy interesante al inicio de este escrito y nos dice: en marzo de 1988, el maquio Cloutier, para registrar su candidatura a la presidencia de México como candidato del Partido Acción Nacional, acudió a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era el corrupto poblano Manuel Bartlett Díaz. Estamos hablando de 1988. Desde el exterior, en un mitin improvisado, se dirigió a Bartlett Díaz con estas palabras: aquí estoy, don Manuel, y fíjese que no le digo señor secretario de Gobernación, porque todos los que han pasado por este histórico edificio han sido maestros de la corrupción, pero usted, sí, escúchelo bien, usted, Manuel Bartlett Díaz, ha adquirido el grado de doctorado. Esas palabras de José Luis Elías García nos deja mucho que ver, y para eso voy a manejar un contexto para que me dé la opinión el señor José Luis. Este personaje que fundó su carrera en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional, me refiero exclusivamente al señor Manuel Bartlett Díaz, ¿cómo entonces contestarle a la ciudadanía desde su óptica, don José Luis, que aquel partido que en apariencia afectó su actitud como secretario de gobierno, me refiero al partido de las izquierdas, porque en aquella contienda que supuestamente Carlos Salinas de Gortari se enfrentaba al candidato de las izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues resúltese que toda la izquierda lo acusó de un fraude electoral? Y hoy en día es la misma izquierda, fíjese lo absurdo de la política mexicana, quien le abre las puertas para que lo represente en el Senado de la República con la nominación del PRD. ¿Cómo entender la política mediocre de un México donde los chapulines nada más saltan de un color a otro, don José Luis Elías García? Eso es producto también de la capirotada maloliente política que priva en México. Es inconcebible, o para mí lo fue, que las izquierdas, que se supone que tienen una filosofía, una ideología bien fundamentada, hayan aceptado a quien en su momento provocó el fraude patriótico en 1988. Y todavía peor, que los panistas, el corrupto papión sagrado del PAN, Luis H. Álvarez, y el entonces diputado federal, Diego Fernández de Ceballos, se hayan aliado con Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid Hurtado para fraguar ese fraude. Le menciono que yo vivía en Morelia en ese tiempo, y los dirigentes municipales y estatales y el estatal de Michoacán
en una reunión con Luis H. Álvarez, nos conminaban a votar por Carlos Salinas de Gortari, dado que si votábamos por el Maquio Cloutier, un hombre que le tengo erigido un monumento en mi corazón, corríamos el riesgo de que ganara Cuauhtémoc, y eso no era conveniente. Mi respuesta, como siempre, respondón, les dije, yo estoy en Acción Nacional por convicción política, no por convicciones económicas. Si Cuauhtémoc gana con la mayoría de los votos, bienvenido sea. Nuestra obligación sería entonces vigilar que su gestión se apegara a las necesidades de México y los mexicanos. Desde entonces me volví un apestado en el PAN, y en 1992 me corrieron por señalar los incumplimientos de las promesas que se hicieron en campaña. Mi hijo y yo, fallecido ya, aportamos trabajo, tiempo y esfuerzo a esa campaña, y por señalar esos incumplimientos me corrieron acusado de ser agente de gobernación. De este teatro que hacen siempre estas organizaciones políticas, don José Luis, y es tan absurdo que todavía los mexicanos no reaccionemos. Don José Luis, así es. En las mismas elecciones pasadas, donde pues ya se dictamina que el presidente de la República es Enrique Peña Nieto, pero hay algunos pasajes de algunos políticos que también me gustaría su interpretación, y hablando del Partido Acción Nacional. ¿Cómo explicarle a nuestra comunidad migrante mexicana, que es tan influyente económicamente en la vida cotidiana? La mayoría de los mexicanos, lo digo de esta manera porque dicen que un emigrante mexicano en los Estados Unidos tiene un contacto directo o indirecto mínimo con 5 personas que residen en México. Un individuo como Manuel Espino, que fue presidente del Partido Acción Nacional, don José Luis. Un individuo que abrió la apertura a un México distinto en el 2000, que fue el propio presidente Vicente Fox. Una mujer que representó a las izquierdas como Rosario Robles. Y resúltese que en la contienda electoral, donde Peña Nieto se consolida como presidente por todos estos actos de corruptelas, pero al final del día pues sigue siendo el presidente de México. ¿Cómo explicarle al emigrante mexicano que la partidocracia es uno de los peores males o flagelos de la sociedad? Porque no podemos concebir que un presidente de un partido a nivel nacional como Manuel Espino, o que un presidente de la República que se gestó precisamente por un cambio que se esperaba de México, como el caso de Vicente Fox, o alguien que representó a las izquierdas, que fue, si usted quiere, pues la jefa del Distrito Federal, pero también fue presidenta nacional Rosario Robles, izquierda y derecha, apoyando abiertamente, públicamente, y claro está, con su movimiento que detrás de él, ese movimiento que se gesta con medidas populistas. Ahora resulta que apoyaron a un candidato en específico, a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo entender que izquierda y derecha cruzan esas líneas donde los ideales se desechan a la basura porque no tienen ni siquiera una concepción y un concepto de lo que es hacer política y pertenecer a una línea política, don José Luis García? ¿Qué opina de eso? Es, como insisto, producto de esa capirotada maloliente política. Yo conocí a Manuel Espino cuando vivía en Juárez. Era un tipo clase mediero. Francisco Barrio, al llegar al gobierno, lo nombra director de Gobernación Estatal, o delegado de Gobernación del Estado en Ciudad Juárez. Ajá. Pocos meses después, tuvo que despedirlo porque dueños de bares lo señalaron de que les cobraba hasta $1,000 a la semana por dejarlos trabajar fuera de horario. Incluso algunos panistas, con temor y todo, lo señalaron, hicieron los señalamientos, como Rosario Blancas, que era una panista, o sigue siendo una panista. En cuanto a Vicente Fox, que yo le llamo el baboso de las botas, y le llamo así porque perdió la gran oportunidad de ser el primer presidente de México de la alternancia, y la oportunidad de escribir sus letras de oro, con oro, en la historia mexicana, por sus buenas acciones, su gobierno de cambio que prometió, y sin embargo se dejó llevar por la corrupción, que no lo disculpo, pero siento que su querida Martitas tuvo mucho que ver en ello, porque lo tuvo controlado desde el medio público.
Totalmente. En cuanto a Rosario Robles, pues su historia como gobernadora del Distrito Federal deja mucho que desear. Sus corrupciones con el tipo Almada, que según decían era su amante, en fin, una serie de cosas tremendas que, como dice usted, es inconcebible que los mexicanos aceptemos en México. No, y para cerrar, espero no se crucen intereses, pero también es una realidad. La nueva gestación de los 3 partidos que se anuncian al escenario político de México, y uno de esos partidos, debo de mencionarlo, pues es representado, liderado por el señor que le llaman el Mesías de los mexicanos, el señor López Obrador, pero muy poca gente se detiene a pensar cómo se gestó o cómo se formó este personaje llamado el Peje. Y la gente no quiere escuchar que ese individuo que se jacta de representar a las izquierdas, pues es un individuo que se formó en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional y llegó a ocupar la presidencia estatal del mismo en Tabasco. Y su rabia fue cuando precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, don José Luis, él asumía que designaría a Carlos Salinas de Gortari por su trabajo, pues la dependencia relacionada con lo que eran los grupos indígenas de México. Sin embargo, no fue viable para Carlos Salinas de Gortari en su momento y desecha esa propuesta, y es ahí donde surge el personaje llamado Peje. ¿Cómo entonces, cómo interpretar que en la política mexicana los principios que se gestan en las bases de cada una de las líneas de estas organizaciones políticas pues no son aplicables en la vida real? Y si bien yo no quiero minimizar a esos grandes panistas, a esos grandes priistas, a esos grandes perredistas que creen y tienen la convicción de la filosofía que impone esa organización política, mas no así los personajes que han liderado estos partidos políticos. ¿No es así, don José Luis? Mis respetos para todos ellos que mencionó, pero desgraciadamente su convicción no es tan fuerte como para darle los pantalones necesarios y hacer que los principios doctrinarios de cada uno de los partidos que menciona sean una realidad. Se dejan avasallar por sus dirigentes, a quienes muchos los convierten en ídolos de barro, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Usted ha dado una breve historia de él, pero ha estado muy alejado de sus presuntas convicciones de izquierda, porque ha estado como los chapulines, mencionó usted esa palabra, brincando de un partido a otro y ahora formando uno nuevo, con el que para empezar ya le entregaron varios millones de pesos. Dinero de los mexicanos que no sirve para nada, que lo están malgastando. Por eso estoy en contra de todos los partidos políticos, porque no cumplen con el objetivo para el que fueron creados. Existe más de un 40% de mexicanos, según las últimas encuestas, que por cierto no quieren ser publicadas por los medios tradicionales, pues el 40% de los mexicanos ya no creen en la partidocracia. ¿Y sabe qué, don José Luis? Hay algo que yo quiero rescatar y le decía yo a Gilberto Lozano en una de las 2 entrevistas que le realicé. Le digo, mira, Gilberto, hay un detalle muy interesante en el fenómeno mexicano. Hablo en lo que es la composición de la misma demografía que existe en México. Y este fenómeno es el siguiente: ya no creen en la partidocracia, pero sin embargo guardan un temor, un recelo a tener una acción de manifestación. Voy a esto. Hablemos de los programas populistas como Oportunidades, como Prospera, como le quiera llamar, don José Luis. Esos son instrumentos de sometimiento. Fíjese hasta dónde llega esta porquería de este gobierno en turno, llámese por el representante que usted quiera, de izquierda, de centro, de derecha. ¿Hasta dónde llega la intimidación de estos programas para continuar su abastecimiento en caso de que tú te pronunciases en contra o a favor? Si una familia se manifestase en contra de las posturas del propio gobierno actual, no dude que al mes siguiente esa familia pues ya va a dejar de percibir esa ayuda que es parte de él, porque es de su tierra, porque surge de las entrañas. Se ha prostituido tanto estos programas que, bueno, basta recordar las acusaciones que le hicieron a la misma Rosario Robles con esas medidas para las campañas electorales. Sin embargo, en todo ello yo rescato a alguien que nos enseñó a ser mexicanos,
un grupo no mayor de 20,000 personas que dijeron basta la partidocracia y determinaron en su perfil, si usted quiere intelectual, que a lo mejor no tienen el nivel de doctorado, de maestrías, determinaron que era la partidocracia la que los dividía. Me refiero al pueblo indígena de Cherán, Michoacán, que dijo basta. Mi respeto para todas esas personas, amigo. Exacto, dijo basta. Una vez que se finalizó ese proyecto donde se dividía el pueblo en izquierda, centro y derecha, le apostaron un gobierno comunal, un gobierno donde todos se hacen partícipes por usos y costumbres, y hoy en día ha disminuido la delincuencia. Hoy en día existe una interacción mayor entre la comunidad y le apuestan a proyectos comunitarios. Sin embargo, a nadie del sistema político le es conveniente que tenga un efecto, que se potencie esta forma o estructura de gobierno, que no es que pueda ser aplicado en todas partes, pero sí puede tenerse como referencia para que se aplique una decisión donde la comunidad es la que toma el poder en sus manos. Don José Luis, la misma pregunta que le hice al señor Gilberto Lozano. En un México convulsionado, en un México intimidado, en un México donde más del 53.3 millones viven en la pobreza, aunque son datos oficiales, yo considero que son más de 60, ¿cómo hacerles llegar el mensaje directo, específico, que llegó el momento de ejercer acciones? ¿Cómo y en qué momento a los mexicanos que de una u otra manera se hacen copartícipes de un flagelo que se llama la narcodelincuencia y que pareciera que es el gobierno paralelo en México, se les puede decir que es momento de reaccionar como lo hizo Cherán? ¿Cómo y de qué manera un José Luis Elías García le haría para que reaccionaran esos mexicanos que, al igual que usted, al igual que yo, llegamos a un nivel de hartazgo donde decimos no más a este sistema corrompido, putrefacto, que es el sistema político mexicano? En principio lo digo, amigo Raúl, yo soy perjudiciario del programa 65 y más. Me sobrevivo con 1,160 pesos que me dan bimestralmente, pero aún así, señor, prefiero que me los quiten, pero no me van a callar la boca. Yo no estoy sojuzgado por el estómago. Yo tengo mi conciencia política y mi conciencia plena de mexicano responsable, que debo luchar por rescatar el México que se nos está yendo, que está destruyendo la vida de niños y jóvenes, que por las razones que se quieran, multirazones, han caído en las adicciones y por supuesto en manos de los narcotraficantes. Respondiendo a su pregunta, es muy difícil quitar las lagañas de quien no quiere ver y eliminar el cerumen de los oídos de quienes no quieren oír. Yo tengo 33 años escribiendo en ese mismo tenor y siempre firmados mis artículos con mi nombre verdadero. Un periodista, un dueño de periódico en Michoacán, que fue el primero que me publicó, me dijo que era muy peligroso que firmara mi artículo con mi nombre, que usara un seudónimo. ¿Qué caso tiene fulano? Si a alguien molesto mucho con mis artículos, nada le va a costar darles unos pesos a los compañeros del periódico o a ti mismo para que den mi verdadero nombre. Así que para qué dificultarles las cosas, porque si hacen algo en contra mío, que ya lo hicieron en el 2001, me darían la razón de que no estoy equivocado en mis aseveraciones. Pero si sí, adelante, don José Luis. Yo, sin embargo, como dice usted, persisto en intentar despertar la conciencia de esos mexicanos que están dormidos, que están sordos, que se olviden del hambre, que es más importante satisfacer las necesidades del espíritu mexicano, que es indispensable el ver por dejarles a sus hijos el México que teníamos cuando yo fui joven y niño, en donde no había inseguridad, y si la había era mínima, no se notaba. La corrupción existía ha existido desde siempre, pero no era tan abierta como ahora, descaradamente oficial. Y mientras no se rompa el cordón umbilical existente
entre el narco, los narcotraficantes y los gobiernos que aceptan para sus campañas políticas dinero que definitivamente tienen que pagar porque los narcotraficantes no perdonan, amigo. Totalmente de acuerdo. Voy a rescatar dos frases de Gilberto Lozano que me parecen muy interesantes para el contexto de nuestro... Perdón, mi respeto para Gilberto Lozano, mi amigo, y Julián Levarón, porque sin intereses de buscar cargos políticos en México, están realizando una excelente labor para despertar esas conciencias y que asumamos nuestra responsabilidad de mandantes, que somos los que pagamos, y por lo tanto tenemos todo el derecho de despedir a los empleados que no cumplan con su función. Decía algo y me comentaba, mira Raúl, este es el contexto de México. Los grupos delictivos están organizados, el sistema putrefacto está organizado, y quienes somos los verdaderos amos de México estamos desorganizados, que es el pueblo y la sociedad. ¿En qué momento vamos a reaccionar? No lo sé, pero la lucha ya inició. Esas son las palabras de Gilberto Lozano. Así es, y está dando muy buenos resultados, porque hay miles de mexicanos que ya están asumiendo su responsabilidad de mandantes y que además están luchando por lograr ese cambio que México requiere. Y hablando del México actual, el México que proyectó Enrique Peña Nieto, don José Luis, un México futurista, donde 24 horas después de terminar su informe, pues anuncia oficialmente la construcción de uno de los aeropuertos que en el 2060 pues estará considerado entre los 3 más modernos del mundo entero, con una inversión de 120,000 millones de pesos, algo así como 9,500 millones de dólares. Pero cosa muy interesante, ese tipo de infraestructura, ya lo dije, beneficia a las no más de 200 familias que con la diversidad de empresas que tienen o asociaciones anónimas controlan la vida cotidiana de los mexicanos. Eso beneficia, repito, pues a los amos de México, como decía Jorge Cepeda en su libro, pero hay algo que se olvidan, y se olvida el propio ciudadano y el propio mexicano. Hoy 6 de septiembre, ¿qué creen que pasa con nuestra sociedad mexicana? Otro gasolinazo. Resulta que se coloca la gasolina magna arriba de 13 pesos, así lo publicaba el periódico Proceso. A partir de los primeros minutos de este sábado 6 de septiembre, el costo de la gasolina incrementará por 9ª ocasión en lo que va del año. ¿No les parece, amigos radioescuchas, inmigrantes mexicanos y la gente que me sintoniza en México, que esto es lo más absurdo de lo absurdo, cuando hace 48 horas nos hablaba el presidente de la República precisamente de un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero, un México con responsabilidad global, y en la vida cotidiana del grosor de la población, los que no pertenecen a estas 200 familias son los que viven los estragos, porque si nos hablan de reforma energética, me imagino que la mejora se debería sentir en el bolsillo de las familias, y hoy, 6 de septiembre, la 9ª ocasión que incrementa el combustible tan vital en la vida de los mexicanos. Absurdo, don José Luis, ¿no lo cree? Definitivamente absurdo. Y precisamente, volviendo a la negligencia y apatía de un buen número de mexicanos, alguien tuvo la idea de convocar a un no consumo de gasolina, a un no compra de gasolina, creo que el 31 de agosto, todo el mundo fue a comprar, entonces, para atender sus necesidades. O sea, al contrario. Sí, a cargar su tanque con gasolina. Lo mismo ha sucedido con el apagón en contra de los monopolios televisivos. No, hombre, ¿por qué me voy a perder mi telenovela o mi partido de fútbol? O sea, se van más por nimiedades estúpidas que los enajenan y les mantienen los ojos cerrados. Y esa es la consecuencia. Voy a cerrar este diálogo, que va a ser el primero de muchos, con el último párrafo que nos hace o nos manifiesta el señor José Luis en su nota publicada como una respuesta al segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice: no quiero alargarme mucho, con esto basta para asegurarte que no mereces ostentar el muy honroso cargo de presidente de México, porque tú y tus corruptos funcionarios cómplices
no tiene ninguna autoridad moral para ser funcionarios federales. Menos tiene ninguna autoridad legal ni moral para haber ordenado encarcelar al valiente michoacano, el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien estaba realizando el trabajo que el corrupto y cobarde Murillo Karam no llevó a cabo. Para detener y encarcelar a este honorable michoacano, te valiste del estúpido, soberbio y muy cobarde Alfredo Castillo Cervantes, a quien nombraste comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán. Como el caso de Paulet, le quedó bastante amplio y como acostumbra, le fabricó delitos al doctor Mireles. Por estas razones, Enrique Peña Nieto, te demando lo siguiente. Primero, la libertad inmediata del doctor José Manuel Mireles Valverde y la de sus compañeros autodefensas que tienes encarcelados en el penal de Hermosillo, Sonora y otras ciudades. Segundo, tu inmediata renuncia irrevocable a la presidencia de México, la devolución de lo que hayas robado durante estos 21 meses de tu nefasta administración. Tercero, la inmediata renuncia irrevocable de todos los funcionarios públicos que nombraste y la devolución de lo que hayan cobrado o robado durante su inútil gestión. Cuarto, la nulificación de todas las reformas legislativas dañinas para México y los mexicanos, que por cierto impulsaste, que te fueron aprobadas por los empinados legisladores de ambas cámaras y de los partidos políticos que se vendieron, reformas que finalmente decretaste. Te aseguro, Enrique Peña Nieto, que si me es posible, estaría en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Se manifestarán exigiendo la inmediata liberación del doctor José Manuel Mireles Valverde, los honorables miembros del Congreso Nacional Ciudadano que encabezan los patriotas el neolonés Gilberto Lozano y el chihuahuense Julián Levarón y sus entusiastas muy valientes seguidores. Y si ellos me permiten el uso del micrófono, daré lectura a esta carta que hoy doy a conocer en las redes sociales. Nogales, Sonora, septiembre 3 de 2014. Protesto lo necesario, José Luis Elías García. ¿Eso le dirías a Enrique Peña Nieto, José Luis? Así es. Desgraciadamente, por las razones que expuse hace rato, no creo poder cumplir mi promesa, dado que no tengo para asistir a Hermosillo. Me encantaría hacerlo, y no por protagonismo político, sino en una manifestación de mexicanos responsable que busco, insisto, rescatar a México en bien de sus habitantes, especialmente los niños y jóvenes. Pero pues, ni hablar, desde mi humilde tribuna donde me encuentro con el teclado como única arma, seguiré insistiendo en despertar esa conciencia de los mexicanos. Pues te tengo una noticia, José Luis, porque este programa es grabado y vas a escuchar esta entrevista y estas palabras van a resonar en el Congreso Nacional Ciudadano porque lo vamos a correr por las redes. ¿Cómo ves? Fue un gran honor, si es que ya concluimos, amigo Raúl, y perdón por la omisión, un fraterno saludo solidario y un abrazo para todos los mexicanos que residen en Estados Unidos, que definitivamente son el puntal económico de los gobiernos corruptos que viven en México. Y digo que imperan en México. José Luis, esta no es la última, es la primera de muchas entrevistas. Y te vamos a seguir los pasos porque las voces, como las tuyas, son voces que van a impactar poco a poco en la sociedad, partiendo de nuestra cobertura aquí en la región Medio Oeste, pero también a mucha gente que nos sintoniza a través del sitio web www.radiolatina5.com. Y también quiero yo, antes de despedir este diálogo, decirle a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, no es una crítica específica a todos y aquellos miembros del PAN, del PRI, y del PRD. Yo rescato algo y lo digo públicamente y siempre lo he manifestado. En las filas de cada uno de estos partidos políticos hay grandes ciudadanos. En Michoacán, el propio presidente del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez, mis respetos, un ciudadano ejemplar. En Michoacán, en las mismas filas del PRD, el profesor Morón, mis respetos para él. En el propio PRI hay gente buena. El problema es que por muchas intenciones positivas que ellos quisiesen vamos a irrumpir en este sistema putrefacto, les es complicado, porque se enfrentan pues un bloque que controla la vida cotidiana de los mexicanos, José Luis. Así es, amigo, un saludo muy cordial, e insisto, un abrazo solidario a esas personas que usted menciona de los diferentes partidos, y los conmino a que sigan persistiendo en hacer que sus principios doctrinarios y estatutos sean una realidad, no nada más una letra muerta en las páginas de esos principios. Don José Luis, Radio Latina le agradece su participación y déjeme comentarle que los micrófonos estarán abiertos. Y ya que el 15 de septiembre, ¿a qué horas es la manifestación para la liberación del doctor Mireles, don José Luis? ¿Tiene la hora? A las
A las 6 de la tarde en Hermosillo, Sonora. Sí, yo vivo en Nogales, Sonora, a 2 horas y media de Hermosillo. Ok, debo de entender que ahorita la hora suya serían las 7:50 de la mañana, hora 6 de la tarde, tiempo de allá, que vendría siendo las 8 de la noche, tiempo de nosotros, ¿cierto? Así es. Una especie de conexión de medios de comunicación. A las 8 de la noche, el 15 de septiembre, señor José Luis Elías García, me voy a contactar con usted para que dé lectura a su mensaje que quiere decir, pues a todas las personas que de una u otra manera tienen otra percepción distinta al México futurista que pronunció Enrique Peña Nieto. ¿Le parece? Tiene ese compromiso conmigo el 15 de septiembre porque nos vamos a enlazar con Gilberto y con grandes líderes de la región. Si me fuera posible asistir a Hermosillo, lo haría desde Hermosillo, y si no, desde el lugar en que me encuentro, con todo gusto, amigo. Yo soy hombre de compromiso. Mi padre me dijo, el hombre que no cumple la palabra que empeña no merece ese honroso calificativo. Entonces, desde el rincón donde se encuentra de la tierra mexicana, usted me va a contestar la llamada que le voy a hacer precisamente ese día 15 de septiembre en vivo y en directo desde el lugar donde se manifiestan los ciudadanos para liberar a Mireles. Y si no se encuentra ahí, en donde quiera que se encuentre. ¿Le parece? Con todo gusto responderé a su llamada y le agradezco mucho su atención, amigo Raúl Ventura. Repito mi saludo para los mexicanos que están en Estados Unidos. Señor José Luis, un placer, muchísimas gracias. Hasta luego y buen día. Hasta luego. Bueno, pues amigos redescuchas, ya escucharon la opinión de uno de esos individuos que en las redes sociales está convulsionando. Está reaccionando a una sociedad que también tiene la similitud de llegar a un nivel de hartazgo, como la mayoría de mexicanos en este momento. Parece que son los síntomas de algo que se puede ver.